Continuando con la glosa del poder constituyente, digamos que la Convención Reformadora es un órgano político. Este carácter deviene de la forma en que es designado, a través del voto de la ciudadanía. La doctrina distingue entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado. El poder constituyente originario es el que se ejercita por primera vez. Históricamente nosotros lo ubicamos en los años 1853 y se completa en el año 1860 con la incorporación del Estado de Buenos Aires. Habitualmente el poder constituyente va a surgir, va a surgir de un proceso revolucionario que implica el rebalanceo de todo lo que es el régimen jurídico de un Estado determinado. En cambio, el poder constituyente derivado deviene de la propia Constitución que antecede al proceso de reforma. En el año 1994, en el año 1957, 1949 y demás, el poder constituyente que vimos en acción era el poder constituyente derivado, es decir, que devenía de la autorización que prevé el artículo 30 de la Constitución. Digamos que la continuidad de una constitución, de la vigencia de una constitución en el tiempo, es lo que certifica su efectividad. Tenemos ejemplos, como Estados Unidos, donde ellos han mantenido una única constitución desde su formación como Estado, con ocasionales enmiendas o agregados a su texto, pero ha mantenido la unidad de estructura, su parte orgánica, desde fines del siglo XVIII. En cambio, el Estado de Bolivia ha tenido decenas de constituciones, lo cual nos plantea la inestabilidad de la cultura constitucional en este Estado. Nosotros nos caracterizamos por haber ejercitado, como decíamos, el poder constituyente originario entre 1853 y 1860, con algunas reformas posteriores, como dos durante el siglo XIX, durante el siglo XX, la Constitución del 49, que finalmente fue abortada a partir del año 1955, la pequeña reforma del año 1957, que incluyó el artículo 14 bis y adecuó el artículo 67, inciso 11, la redacción del Código de Seguridad Social, que finalmente nunca se dictó. Y posteriormente saltamos, en el ejercicio del poder constituyente derivado, a la reforma de 1994, que no fue total, pero introdujo cambios fundamentales en la estructura, permitió adecuar a la Constitución a los nuevos tiempos del constitucionalismo internacional, con ese artículo tan significativo como es el artículo 75, inciso 22, que genera la irrupción del derecho internacional dentro de lo que es el sistema jurídico argentino. Digamos que la Constitución es un marco jurídico en el cual se desarrolla y evoluciona el derecho. Por eso se ha dicho muy bien que una Constitución es un proyecto de país, es un proyecto político de país. En cuanto a los límites del poder constituyente, obviamente son muy amplios, pero están determinados por una realidad histórica y además a partir de la reforma del 94, por lo que es el contexto internacional a partir de lo que nosotros conocemos como control de convencionalidad, un tema que ya hemos desarrollado. Sin embargo, doctrinariamente hay algunos autores que dicen que el poder constituyente tiene un tercer límite, que son aquellas cláusulas básicas, fundamentales en la historia constitucional argentina, que algunos han denominado como contenidos pétreos. Estos contenidos pétreos serían la forma federal de Estado, la forma de gobierno republicana y democrática,
la existencia de un deísmo en la Constitución, reconociendo que Dios es fuente de toda razón y justicia, como lo establece el preámbulo, y fundamentalmente nos deviene a dos ideas fundamentales: la dignidad humana y la titularidad del poder constituyente. En cuanto a la titularidad, digamos que el sujeto que ejercita el poder constituyente es el pueblo, mejor dicho, su electorado, es decir, aquellas personas que gozan de nacionalidad argentina, del carácter de ciudadano y que tienen la plena capacidad política para elegir y ser elegidos en materia de lo que es la Convención Constituyente. Dentro de este concepto interactúan las relaciones y los factores de poder y la opinión pública que moldean, que definen, determinan, condicionan el ejercicio de esta importante facultad del Estado. Próximamente, completando este tema, vamos a abordar las semejanzas y diferencias entre el sistema de reforma constitucional a nivel nacional y el provincial, y lo que se conoce con el nombre de las etapas del ejercicio del poder constituyente.